De igual forma, es un placer presentar a ustedes a quien será la moderadora de esta primera conferencia, la ingeniero Alma Leticia Guerrero León. Bienvenida. Antes de iniciar la conferencia, me permito compartir con ustedes una breve semblanza curricular de nuestra moderadora. La ingeniero Alma Leticia Guerrero León, ex directora y actualmente docente del plantel número 5 del Colegio de Bachilleres en el municipio de Cárdenas. Es ingeniero en agroalimentos, cuenta con una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje, modalidad virtual Buenos Aires, Argentina. Cuenta con la certificación en competencias docentes para la educación media superior, es instructora de diferentes cursos, cuenta con diplomados de diferentes ámbitos en el ámbito educativo. Además, tiene diferentes participaciones como ponente en congresos nacionales sobre educación. Y además cuenta con la distinción nacional de haber obtenido el nivel de excelencia en el primer proceso de evaluación del desempeño docente de la educación media superior. Cedemos el micrófono a la moderadora de esta conferencia, ingeniero Alma Leticia Guerrero León. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido a México, bienvenido al Edén mexicano, bienvenido a su casa, Tabasco. Estimados colegas y público en general, buen día tengan todos ustedes. Agradecemos de manera muy especial su presencia y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta, la segunda jornada del primer Congreso Internacional y segundo Congreso Nacional de Educación Media Superior. Soy docente transformando vidas, soy persona en acción. Es para mí un honor tener el privilegio de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es el doctor Mauricio Arriagada Benítez, a quien tendremos el privilegio de escuchar y aprender también de su vasta experiencia. El doctor Arriagada disertará la conferencia Métodos tecnológicos en el aula que impactan favorablemente en el aprendizaje. Una temática que sin lugar a dudas es de gran relevancia en nuestra época, en nuestro sistema educativo, en la educación del siglo XXI. Me permito leer su currículum. Vamos a leer una síntesis curricular de su destacada participación. La conferencia, como sabemos, se titula Métodos tecnológicos en el aula que impactan favorablemente en el aprendizaje. El doctor es ingeniero civil en computación e informática por la Universidad de Tarapacá, Master in Science en ingeniería de software de la Universidad de Tarapacá, Master in Science en especialización de bioinformática por la University of Northern Iowa, Cedar Falls. Actualmente estudia ciencia de la computación, área de minería de procesos en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago de Chile. Sus intereses principales se encuentran en lo que corresponde a la minería de procesos, bioinformática, algoritmos de alineamiento de proteínas, ingeniería de software, sensores virtuales y e-commerce. En cuanto a su experiencia laboral, bueno, actualmente es director magíster en procesamiento y gestión de la información, Escuela de Ingeniería, Facultad de Letras de Bibliotecas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Arriagada cuenta con amplia experiencia en software, lenguajes, desarrollo, sistemas operativos, así como también sistemas de bases de datos. Ha impartido cursos de gran relevancia en computación para bioinformática, genética, minería de procesos, inteligencia de negocios, máquinas de aprendizaje, inteligencia artificial, sensores virtuales, sistemas de bases de datos, etc. Cuenta con amplia experiencia en investigación, entre las que destacan en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, en optimización de modelos de procesos configurables en el área de minería de procesos. Por la University of Northern Iowa, Cedar Falls, Estados Unidos, investigación basada en el análisis y aplicación de diferentes algoritmos de alineamiento estructural de proteínas que utilizan diversas técnicas, así como la incorporación de matrices de ponderación de distancias homologando el método LCS. Por la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, investigación en economía
basada en la aplicación del método de filtro de Kalman hacia un modelo econométrico que relaciona la dinámica del interés real esperado y la inflación. El doctor Mauricio Arriagada cuenta con una vasta experiencia académica y actualmente es instructor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, Chile, impartiendo diversos cursos relacionados con el tema del que hoy nos hablará. También ha sido instructor asistente en la University of Northern Iowa en la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Asimismo, el doctor Arriagada cuenta con diversas publicaciones. Ha destacado en congresos a nivel internacional, por lo que cuenta con merecidos premios, certificados y honores por su trabajo de investigación y estudio académico. Démosle un fuerte aplauso a nuestro invitado especial. Antes de ceder la palabra al doctor, me permito comentarles sobre la dinámica. El doctor disertará su conferencia y nuestras edecanes amablemente les van a proporcionar a quien así lo solicite una tarjeta por si desean hacer alguna pregunta al doctor aquí presente. Esa sesión de preguntas y respuestas la dejaremos para el final de la conferencia, ¿sí? Entonces, quien guste hacer una pregunta, repito, nuestras edecanes cuentan con unas tarjetitas, simplemente ustedes solicitan y pueden redactar su pregunta. Por favor, les solicitamos que redacten su nombre completo, así como el plantel de origen. Bueno, sin más preámbulo, les invito a escuchar con atención esta interesante conferencia. Doctor, tiene usted la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Una extensa presentación. Podríamos hablar simplemente por mi nombre, y estoy acá para servirlo a ustedes. Lo que les quiero comentar hoy día es un poco mi experiencia desde que fui estudiante hasta el día de hoy. Cómo con constancia, perseverancia y con muchas ganas uno puede conseguir cosas. Ese es el principal mensaje que les quiero transmitir hoy día, además del estudio en el cual nosotros nos focalizamos, que tiene que ver con educación. Por lo tanto, tengo una pequeña agenda que presentarles para que sea un poco más estructurada en este sentido, donde tenemos una pequeña presentación, cuál es la motivación, cómo nosotros abordamos esta temática, cómo mejoramos la educación a través de minería de procesos, que es una técnica, vamos a ver de qué se trata, cuál es una propuesta que nosotros implementamos y finalmente los resultados obtenidos. Ya bien saben, mi nombre es Mauricio Arriagada, tengo varias motivaciones. Sí. Tengo 4 íconos acá de cada una de las universidades que les llevo con harto orgullo sobre mí. La primera es mi casa de estudios, yo soy del norte de Chile, soy de región, no soy capitalino. Por lo tanto, era una primera barrera que yo tuve que sacar desde un comienzo. Es decir, lo principal somos nosotros, no son los nombres de las ciudades grandes capitales. Y nosotros podemos romper los esquemas, es decir, nosotros podemos transformar generaciones. Ese es nuestro gran desafío hoy en día. Y me lo planteé de esa forma y yo dije, cuando salga de ingeniero, yo estudié Ingeniería Civil y Computación Informática, quería hacer clases en la universidad. Por lo tanto, ¿qué me faltaba? Lo importante, el idioma inglés. Así que le dije, voy a estudiar inglés, pero no lo voy a estudiar en mi país, porque si estudio inglés en mi país, voy a estar focalizado en el curso más intensivo que encuentre, 2 o 3 horas diarias, y el resto voy a estar hablando español. Así que me fui del país a los 3 días de defender mi universidad. Y me iba por solamente 4 meses. 4 meses de experiencia, donde dije, voy a lograrlo todo. En Estados Unidos, llegué y me di cuenta que al fin de los 4 meses me faltaba mucho más que aprender. Yo mismo entonces fui artífice y fui también personaje principal, donde dije, Mauricio, no te puedes quedar con esto, tienes que seguir avanzando. Y entonces terminé los cursos de inglés y dije, ya que los terminé, ya que estoy acá, en Estados Unidos, ¿por qué no sigo estudiando? Así que estudié una maestría. Y empecé a estudiar una maestría, ¿dónde? Y lo comentaba bien en el taller,
donde la primera barrera que encontré fue en la primera semana de mi maestría. Yo sabía entonces hablar inglés, pero un inglés donde uno lo aprende en una aula de clase. Diferente es la práctica. Entonces estaba en este salón lleno de estudiantes norteamericanos y donde ellos hablaban y yo no entendía. Sí, pero yo estudio inglés. Estaba frustrado. Quería entonces abortar misión. Y dije, no me puedo quedar acá. Tengo que poder. ¿Cuál era mi potencial? Y eso es lo que ustedes siempre tienen que transmitir. ¿Cuál es su potencial? El conocimiento. Yo ya había salido de la universidad. Sabía que yo podía entonces seguir avanzando con perseverancia. Así que, de a poco, me calmé y empecé a seguir estudiando. Lo logré. Terminé el área en el que estudié y, segunda barrera, no me seguí estudiando por una línea que yo conocía que era computación pura, sino que me fui por bioinformática. En el colegio yo odiaba la biología, no me gustaba. Entonces tuve que tomar cursos de química, genoma y otros cursos más. Y finalmente lo logré. Entonces postulé a un internship. Me aceptaron en 2 lugares. Yo estaba en medio de Estados Unidos, en Iowa, clima extremo, pero para mí es más algo muy entretenido. Y me fui entonces a California, donde tenía un internship de 3 meses. Y me aceptaron finalmente por 2 años. Me iban entonces extendiendo. ¿Y producto de qué? Producto de que lo que había aprendido, lo había estudiado a conciencia y dije, esto me va a servir para mí, para mi futuro. De alguna forma entonces tengo que yo sacar provecho de esto. Fui, todo el trabajo que estaba haciendo, me extendieron más. Pasados 5 años dije, me llama mi cultura, así que me voy a regresar a mi país. Y me regresé con optimismo, pensando en que íbamos a tener un mundo de oportunidades, donde muchos me decían, compañeros, ex profesores, Mauricio, vas a llegar y vas a hacer lo mejor. Y yo humildemente decía, no, yo quiero paso a paso hacer las cosas. Así que cuando llegué, me encontré entonces en Chile que había muchas manifestaciones por educación, ¿sí? Estudiantiles. Algo que ocurre en muchas partes del mundo, en diferentes estamentos. Bueno, entonces dije, es tiempo de tomar un doctorado. Y tomé un doctorado, pero nuevamente cambié el área. Primero el área era mi ingeniería de software, segundo mi informática y tercero minería de procesos que estoy orientado a negocios. Pero a mí siempre me motivó la educación. Entonces, ¿cómo entonces ligaba todo esto que iba aprendiendo? Llego entonces a la Universidad Católica, tercer ícono, donde empiezo a entender y a aprender técnicas de negocios para hacer estudios de mejoras de procesos. Con alta información, que hoy en día se conoce como Big Data, como lo que está en la nube, que son términos que la gente le pone bastante rimbombancia. Sin embargo, son temas bastante simples si nosotros sabemos de qué estamos hablando. Por lo tanto, empecé a enseñar lo que yo había aprendido por mi experiencia a cursos de pregrado, ¿sí? Primeros años de la universidad, estudiantes que entraron. Y eso me motivó también, como docente, y eso me motivó también a enseñar computación a estudiantes de colegio. Y la gran barrera, que estábamos no en los 90, no estábamos en el 2000, estábamos en 2014. Nos encontramos que, si bien es cierto, la tecnología está al alcance de muchos, el mal uso o el uso incorrecto de las tecnologías hacen que no se pueda sacar el máximo provecho. Por lo tanto, nos planteamos con un grupo de compañeros cómo podemos entonces nosotros potenciar esto utilizando la tecnología. Así que empezamos a enseñar computación para competencias, para competir a estudiantes de colegio, ¿sí? Y eso nos llevó a que los estudiantes se motivaban más a aprender a temprana edad. En el taller de ayer solamente les mostré parte de lo que nosotros hacemos, que es programar a través de bloques, jugando, ¿sí? Y de forma lúdica los estudiantes internalizan mucho más los conceptos básicos de programación que en la universidad le costaba mucho a los estudiantes nuestros de ingeniería aprender, ¿sí? Esto nos llevó entonces, o me llevó, a seguir dictando clases en otra universidad, en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y seguimos con la misma metodología que nosotros planteamos en un comienzo, que se las voy a mostrar más adelante, y que resultó con bastante éxito.
esta metodología que nosotros planteamos de enseñar primero con bloques, después de forma estructurada, hacer un seguimiento de los estudiantes, lo implanté yo mientras fui coordinador de 6 cursos de programación en paralelo. Harto trabajo, ¿sí? Y en el fondo es cómo podemos optimizar la corrección, la evaluación del estudiante. Porque si son 600, 900 estudiantes, claro, yo no puedo ver cada uno de ellos, quizá voy a ver un par de ellos, pero ¿cómo entonces veo que todos puedan aprender en gran cantidad? Y eso entonces nos llevó a poder plantear alguna forma de estudio a través de estas técnicas que en un comienzo estaban vistas para negocio, ¿sí? Entonces les quiero comentar un poco de qué se trata esto. El contexto en que nosotros, el que desarrollé mi tesis, tiene que ver en el mundo de los negocios, es decir, donde existen departamentos, donde existen localidades, ¿cierto?, en diferentes puntos geográficos, y donde existen estrategias. Y en esta estrategia nosotros encontramos que las compañías tienen que rentabilizar a través de su sistema de información, donde van guardando datos, y con esos datos ellos empiezan a procesar, sugerirnos, y entonces existe, ¿cierto?, un mundo de negocios envuelto por detrás. Pero no basta con tener una idea clara, esto hay que aterrizarlo. Estos sistemas de información, estos flujos de datos tienen que ser puestos en modelos, es decir, que la gente de una institución lo pueda entender y lo pueda ver, que sea visible en todo momento, es decir, tener una idea de lo que se está haciendo, estructurar la información. Ahora, la pregunta surge, es la siguiente: si alguien genera un modelo, ¿cierto?, de cómo una organización, un procedimiento, un proceso se realiza, la pregunta es, ¿realmente se hace en la realidad? Una cosa es lo que se plantea y que funciona muy bien en la teoría, en el papel, y otra muy distinta es la realidad, en la práctica, ¿sí? Podemos tener todas las buenas intenciones de desarrollar un mundo de ideas a través de flujos de información, de flujos de datos, y que queremos que eso resulte. Pero, y me considero también parte de este mundo, somos personas que a veces realizamos las tareas de forma un tanto desordenada. Por lo tanto, muy distinto es lo que se dice a lo que se hace, ¿ya? ¿Y cómo hacemos esa comparación? Sí, existen auditores, existen ciertos contralores que tienen que regular bajo cierto tiempo que las normas se cumplan, ¿ya? Y ese es un trabajo que hoy en día se sigue haciendo, ¿cierto?, manualmente. Pero ¿cómo podemos entonces ayudar de forma automatizada a que esto se pueda cumplir? Esa entonces es la gran pregunta. Los modelos no siempre representan la realidad, ¿ya? Por lo tanto, bajo ese prisma, nosotros tenemos que pensar cómo nosotros entonces analizamos desde la realidad, ¿ya? Y surge entonces minería de procesos. Minería de procesos como un área nueva que reúne matemática, que reúne inteligencia de negocios, también modelos estocásticos, donde empieza entonces a través de diferentes técnicas a analizar los datos que se obtienen de sistemas de información, desde bases de datos. Y básicamente se realizan 3 tipos, que es descubrimiento, verificación y mejoras. Vamos a ver entonces cómo esto yo después lo voy a llevar a hacer un análisis de mis estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, lo importante acá es la información inicial, desde dónde la obtengo, y ese va a ser parte del taller de hoy día, que voy a hacer, ¿cierto?, de 1 a 35, y cómo proceso esa información y cómo le doy valor entonces a mis estudiantes, al resultado que obtengo, lo que ellos aprenden. Con esos datos iniciales yo puedo generar un modelo. ¿Un modelo por qué? Uno aprende mucho haciendo y también mirando, más que simplemente tratando de memorizar, ¿sí? Por lo tanto, existen algunas herramientas disponibles en el mercado que nosotros podemos utilizar. No es necesario descubrir la rueda N veces. Si existen algunas herramientas o técnicas disponibles, simplemente cómo yo puedo sacar provecho de ellas para poder entonces generar mejor entendimiento, dar mejor valor, ¿cierto?, a un estudio, más que empezar a desarrollar desde cero alguna técnica. Simplemente utilizar una que ya exista. Por lo
estamos en un mundo en el cual tenemos procesos de negocio, máquinas, organización, existen sistemas, localidades, etc. Toda la información que se maneje hoy en día se está, a través de la tecnología, automatizando y guardando en algunos lugares, en algunos repositorios. Pero ¿qué hacemos con esa información? En ciencia, entonces se habla del Big Data, que simplemente es grandes volúmenes de datos. Lo importante es cómo nosotros obtenemos información relevante. Muchas compañías ya lo saben, y son estas grandes empresas de retail que nos ofrecen productos diarios, día a día, personalizados. Simplemente por comprar un producto nos dicen después, y que compraste este producto, te ofrecemos este otro, o te dan un combo para vender. Porque hacen análisis de información, ¿sí? Análisis de redes sociales. Pero esa información tiene que estar, ¿cierto?, obtenida de sistemas de bases de datos. Lo importante para nosotros, para nuestro estudio, es obtener esa información y rescatarla para generar procesos de forma automatizada, modelos. La información inicial, entonces, nuestro insumo va a ser entonces datos que vamos a obtener de nuestros estudiantes. En este caso, tenemos acá una planilla, ¿cierto? Excel, en general, todos lo conocen. No digo todos, en general, ¿sí? Sería importante ver, ¿cierto?, que todos conozcamos. Y lo importante acá también es la persona que realiza una acción, el momento en que esa información queda registrada y cuándo la realiza, ¿sí? De esa forma podemos hacer un seguimiento de un caso dentro de un proceso. Esta información es relevante y es una de las partes iniciales del estudio, donde acá hablamos de identificador, la actividad, el evento, el tiempo y también quién lo ejecuta. Con esto nosotros podemos identificar si nuestro estudiante realiza una tarea en el tiempo correspondiente o no. Cuando lo realizó, hice que tenía alguna cierta información adicional que era relevante para nosotros. Acá nosotros mostramos simplemente una pequeña vista inicial de la información que nosotros podemos tener en nuestras bases de datos. Nuevamente, si hablamos de bases de datos, no necesariamente son bases de datos relacionales, complicadas, que solamente los ingenieros en informática lo conocen. No. Lo que nosotros tenemos en nuestros documentos compartidos en Excel o en nuestros computadores son bases de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con ello? Eso es lo importante. ¿Cómo entonces nosotros vemos el historial de un estudiante dentro del semestre? Tratemos de sacarnos la idea que siempre lo vamos a llevar bajo un libro. No, dejémoslo todo, ¿cierto?, automatizado, todo en un computador. Y las herramientas hoy en día, las herramientas compartidas, nos permiten tener espacio para nosotros poder procesar esa información de forma posterior. ¿Por qué es importante esto? Una vez teniendo la información, ya muchas compañías, como les comentaba, de retail, lo conocen, lo utilizan, lo hacen, y aquí entonces podemos hacer análisis. Y esa es la parte que nosotros, fue mi aporte, que es ver, por ejemplo, acá cuáles son los roles que existen dentro de un proceso, que pueden ser de asistentes, de expertos, de gerentes, alumnos, diseñadores, etc. Y esa información se obtiene de forma automática, simplemente analizando estos datos. Por lo tanto, nuestros algoritmos que nosotros podemos utilizar dentro de estos software que son libres, estas herramientas disponibles para ustedes, nos permiten descubrir un proceso. ¿Qué es lo que es un proceso? Un proceso es una serie de actividades que se producen de forma secuencial o en ciclo, ¿cierto?, desde comienzo a fin. Por lo tanto, podemos identificar acá cuáles son las tareas que un estudiante va desarrollando en un semestre, cuáles son las tareas que el estudiante va siendo, ¿cierto?, evaluadas. Y voy a saber cuáles son los caminos de éxito de este estudiante o no. ¿Y para qué me sirve eso? Para, como profesor o docente, mejorar mi metodología, ¿cierto?, más adelante en un semestre posterior, en un curso posterior. Estos datos entonces los podemos obtener de diferentes formas. Los podemos obtener desde nuestras planillas, ¿cierto?, en Excel, los podemos obtener desde datos web, desde nuestros emails, desde nuestros sistemas de información que pueden tener el colegio, desde sistemas fuentes de datos como ERPs, ¿cierto?, etcétera. Entonces, más adelante les voy a plantear cómo nosotros obtuvimos esta información con un caso de estudio concreto.
Lo importante hasta este punto es los datos, la información, qué hacemos con ellos, que es vital, ¿sí? Un sociólogo dijo que los datos son el petróleo del siglo XXI, y realmente es así, ¿sí? Porque esa información nos permite a nosotros poder mejorar siempre nuestras prácticas, ¿sí? Podemos obtener tendencias, podemos saber qué necesita el estudiante. Inicialmente entonces, ¿qué nosotros tenemos por acá? Un modelo, lo que les contaba, ideal. Una de las etapas de mi idea de procesos, es decir, ¿qué pasa en la realidad? Si nosotros pensamos, en la realidad existen muchas normativas, muchos factores que alteran la forma de realizar un proceso. Por lo tanto, muchas veces es difícil pensar que un modelo pueda ser lineal, que parta arriba y termine abajo de forma secuencial ordenada. Sí, lo que realmente ocurre va a ser partir arriba, terminar abajo, pero tener diferentes saltos. Si lo vemos acá, las cajitas de color rojo, ¿cierto?, indican lo que se pensaba que se hacía. Pero en el camino, si descubrimos más con estas técnicas, vamos a encontrar diferentes cajitas de otros colores, blancas, amarillas, puestas de forma representativa. Es decir, eso no se tenía considerado. Con estas técnicas, entonces, que yo les estoy planteando, se puede identificar qué es lo que está fallando o qué es lo que altera o interviene dentro de este proceso. El análisis de conformidad, una segunda técnica dentro de este estudio, es comparar y ver qué información adicional puedo obtener de esto, de mi modelo inicial, desde mi modelo que yo descubrí. Un modelo inicial puede ser descrito, el que está a la izquierda, un modelo inicial puede ser descrito como, por ejemplo, lo que plantea un establecimiento educacional, las tareas que un estudiante debe desarrollar durante su proceso de estudio. Pero, si nosotros analizamos los datos desde las fuentes de información, desde el computador, ¿cierto?, vamos a encontrar un modelo posiblemente diferente, que sería entonces el que se plantea en la parte derecha, donde se siguen algunas actividades, que son las que están en rojo, pero existen otras que son alternativas, que no se tenía pensado cómo se hacían, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos intervenir nuestro proceso y decir, nosotros aportamos entonces de alguna otra manera. Mejora de modelos. Recordemos entonces que visualizar elementos nos entrega bastante valor, porque de esa forma, de manera inmediata, podemos detectar dónde podemos intervenir. Por lo tanto, estas herramientas no solamente se focalizan en técnicas que se plantean en estamentos educacionales, sino que también permite visualizar qué elementos nosotros podemos obtener. Por ejemplo, diferentes tipos de modelos. Todas estas imágenes que vemos acá son diferentes modelos propuestos por diferentes autores dentro del estado del arte que se ha propuesto esto, ¿sí? Y que siempre están en constante mejoras para poder brindar un mayor apoyo al docente, al analista, cómo obtener información, ¿cierto?, adicional. En este caso decimos que el modelo que nosotros planteamos en un comienzo solamente tiene un 37% que está correcto, pero existe un 62%, por ejemplo, que no se tenía pensado que se hacía, ¿sí? Por lo tanto, un modelo ideal, como el que está a la izquierda, se vería bastante simple. Sin embargo, la realidad nos dice que tenemos bastantes cosas que no se podían detectar desde un comienzo, producto de factores externos. Se puede hacer estudio de análisis de tiempo, cuánto me demoro, cuánto se demora un estudiante en realizar una actividad. Si bien es cierto, Excel entrega algunas herramientas básicas para poder hacer estudios de gráficos, de análisis, existen una extensión de técnicas, ejemplo, inteligencia de negocios, que me permite realizar un análisis adicional soportando grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, para cierto dominio, algunas herramientas como Excel no son importantes, pero podemos nosotros obtener información adicional bajo otras técnicas. ¿Cuál entonces fue mi aporte o mi visión de cómo podemos trabajar en esto? El contexto es el siguiente.
Mi motivación era realmente la educación, trabajar. Dado que había estudiado esto, dije, ¿cómo lo aplico entonces a la educación? Y sabemos que en la universidad, y también aplica para los colegios, tenemos estudiantes. Y pueden entonces tener el sistema bimestral, trimestral, semestral, pero con ciertos periodos de tiempo de evaluación, ¿ya? Por lo tanto, existen evaluaciones, existen también cursos que se toman, existen también los estudiantes que están repetidos o que repiten, ¿cierto? Y los cursos que se relacionan. Pueden pasar dos cosas: que el estudiante apruebe o que el estudiante repruebe. ¿Cómo entonces podemos apoyar a esto? ¿Cómo podemos identificar, cierto, cuáles son las debilidades que están apareciendo porque el estudiante está reprobando? ¿Cómo lo podemos apoyar? ¿Sí? Y dentro del contexto donde yo estaba haciendo este estudio, me tocó hacer clases de computación a los primeros años de universidad. Identifiqué que todas las semanas yo hacía clase de un cierto tópico en particular, ¿cierto? Todas las semanas tengo un tópico diferente que cumplir hasta terminar, ¿cierto?, todas las semanas del semestre. Y en algunas semanas tenía buenos resultados, en otras semanas tenía malos resultados. Nuevamente, ¿cómo analizo toda esa información? ¿Cómo la puedo agrupar? ¿Cómo la puedo condensar para saber cómo puedo ayudar al estudiante a futuro? En un comienzo tenía 600 estudiantes de tantas, yo tenía una sección de las 600 estudiantes, son 6 secciones, y era un laboratorio común para todas las secciones. Y en ese laboratorio el estudiante iba a realizar su trabajo al laboratorio, realizaba su respuesta y la entregaba después a un revisor, a un ayudante. Y el ayudante, de forma manual, tenía que después checar el código, ver que funcionase, y si funcionaba bajo una rúbrica que nosotros medíamos, entonces le dábamos una nota. Primer problema: ese feedback demora mucho. Uno es el tiempo. Segundo feedback: producto del tiempo, 2 semanas después que al estudiante se le entregue una retroalimentación, no lo va a ayudar mucho, porque ya en esa segunda semana está viendo otro tópico. ¿Sí? Tercer punto: quien le entrega la corrección no es una persona, por lo tanto no es una evaluación pareja para los 600 estudiantes. Tenemos 60 ayudantes repartidos que tienen que corregir 600 tareas. Por lo tanto, tenemos acá el rol humano, que también está, ¿cierto? Puede tener rol, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos que exista una evaluación única? En ese mismo año, me tocó la oportunidad de preparar a estudiantes para una competencia internacional de programación. Antes de pasar a la internacional, primero era una competencia local, ¿sí? Entonces, los mejores estudiantes de programación tenían que resolver problemas en un cierto tiempo. En 5 horas, en la competencia nacional, tenían que resolver 10 problemas, o la máxima cantidad. Cuando había empate de tiempo, de problemas, veían el tiempo cuánto se demoraba. Entonces yo los preparé, y como era la preparación, me juntaba todos los viernes con los estudiantes, eran pocos los que estén interesados en programar, eran cerca de 20, y les daba un set de problemas de diferentes categorías, dimensiones de complejidad. Y el estudiante entonces, ¿cómo se preparaba? A través de un portal web, donde estaba la pregunta, el estudiante desarrollaba su respuesta, la subía al portal web, y el computador tenía un juez online. Entonces acá pasamos del revisor manual a un revisor automático que se llama Online Judge, un juez online, ¿sí? Este programa lo que hace es simplemente, a través de algunas técnicas algorítmicas, va visualizando, primero que todo, si funciona o no funciona. Ayer les comentaba en el taller, es algo tan sencillo como tener entradas, proceso, salida. Dada cierto conjunto de entradas, yo espero una salida. Por lo tanto, el revisor analiza que la salida era la esperada, simplemente. Y son datos que se ponen, y es súper fácil eso de procesar. Lo importante era, si es que estaba incorrecta la salida, obviamente no se le daba un puntaje al estudiante. Y le decía de forma inmediata: tienes error en esta parte, o en esta parte, o en esta parte.
y el tipo de error también se identificaba. Pasamos entonces de esperar 2 semanas, 3 semanas a que el estudiante tuviera un feedback a segundos, que se sube entonces la respuesta y obtiene información de forma inmediata. ¿Sí? De esta forma entonces se preparan a los estudiantes para esta competencia ACM, mundialmente conocida, que se hace por lo general en Asia o en Rusia, perdón, en la parte superior en Rusia o en la parte inferior en China, se hacen las competencias. Claro, muchos tienen las habilidades de competencia bien conocidas en Rusia, alemanes, chinos, ¿cierto?, que siempre lideran estas competencias internacionales. Pero entonces me quedó el concepto de cómo podemos implementar para esta competencia mundial de desarrollo online, cómo yo la llevo a mi aula de clases. Entonces, y gracias a la tecnología nuevamente, existen varias modalidades de poder aplicar este juez online de forma gratuita, ¿ya? Por lo tanto, en la siguiente oportunidad, por eso yo les digo acá, uno siempre aprende de los procesos. En la siguiente oportunidad, donde yo tuve que dictar el curso y les dije a los estudiantes, no, ustedes no van a ir a participar al laboratorio, sino que les voy a dar un set de problemas para que lo resuelvan el día de hoy. Acá está el link, la URL, ustedes entran, se encuentran con 3, 4, 5 problemas diarios de una semana, de un día de la semana, y los resuelven al tiempo que ustedes tienen conveniente durante ese día. Lo importante es que quede registrado cuántas preguntas responde el estudiante ese día en particular de la semana y qué dificultad tiene. ¿Sí? Estoy hablando de una semana, pero se los hago para todas las semanas, para las 16 semanas de estudio. Y en cada semana tengo diferentes tópicos que evaluar. ¿Sí? Por lo tanto, el estudiante ahora se ve motivado ¿a qué? A competir contra sus pares. Ese es otro concepto importante. ¿Cómo entonces motivamos al estudiante a que pueda participar? Cuando partí haciendo clase en la universidad tenía un compañero muy hábil y me decía, ¿sabes qué? De verdad le gusta a los estudiantes aparecer en la puerta del profesor, que aparezca su cara y que diga primer lugar, segundo lugar, tercer lugar dentro de todo el semestre de ingeniería. Tengo la oportunidad y la posibilidad de trabajar en la mejor universidad en Chile. Por lo tanto, los estudiantes que van allá se sienten orgullosos de poder entonces ser parte de un ranking que el profesor los premie. Y tan sencillo como eso, simplemente que aparezca por una semana su rostro en la puerta del profesor, donde dice, yo esta semana saqué el primer lugar en este set de problemas. Ese es un incentivo. Y el otro es que estos jueces online también dan la posibilidad de que muchas personas puedan participar, no solamente un curso, sino que varios cursos. Por lo tanto, hay un ranking donde los estudiantes empiezan a ver que es compartido. Por lo tanto, ese incentivo también los motiva a seguir mejorando y decir, quedé décimo, no, ahora puedo quedar octavo, ahora voy quinto, voy primero, voy liderando, ¿sí? Y finalmente a los estudiantes durante el semestre, los que tienen mejores notas, se les entrega también un premio, ¿sí? Entonces, esos incentivos los ayudan a ellos a que puedan seguir participando también y motivándose entre ellos mismos a seguir avanzando en el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ese fue el contexto? ¿Cómo entonces resolvimos esto? Sabemos entonces que necesitamos entrada, proceso, salida. Mi entrada son los datos que los estudiantes llenan cuando empiezan a trabajar con este curso online en la página web. Pues yo tengo acceso a la página web y puedo sacar los datos desde un Excel. O los saco, ¿cierto?, de algún programa que los obtenga y yo los dejo en un Excel. Tengo la entrada. Tengo entonces también el proceso. ¿Qué hago con esos datos? Tengo información valiosísima. Podría entonces tomar cada estudiante y empezar a ver cuáles son las notas dentro de cada una de sus evaluaciones semanales, dentro de cada una de las 16 evaluaciones que tuvo. Pero obviamente eso no lo voy a hacer porque me ocupa mucho tiempo. Entonces, como yo sé computación, ¿ya? Pero no necesariamente hay que hacer computación, puedo saber cuál es la herramienta que me ayuda a manejar eso, que eso es lo importante, ¿sí? Tomo los datos. ETL significa extracting, transforming and loading. Significa simplemente tomar estos datos de Excel,
ver que estén en las columnas correspondientes. Algunas de esas técnicas las voy a ver en el taller de hoy día, ¿ya? A los que quieran y estén motivados para participar. ¿Cómo entonces hacemos un seguimiento de esta información? ¿Cómo la procesamos? Bueno, perdón. Luego entonces de manejar esta información, dice aquí creación de logs. Logs es el nombre que se le daba a esta tabla que yo les comentaba, que tenía un montón de líneas, ¿cierto? Cada línea es lo que un estudiante hace en un tiempo determinado. ¿Cuál es lo importante de ello? Cada acción que el estudiante realiza está asociada a un tiempo. Y ese tiempo, sabemos que el tiempo, ¿cierto?, es continuo, me permite desarrollar un seguimiento secuencial, ¿sí? Entonces sé lo que hizo un estudiante en cada una de las 16 semanas. Luego entonces tengo el descubrimiento. ¿Qué significa descubrimiento? Con estas técnicas y este software que es gratuito, que se llama Prom y Dispo, me permite generar un modelo, ¿ya? Y ese modelo me va a permitir a mí realizar estudios a través de filtros. ¿Qué es un filtro? Simplemente decir, no quiero mostrar a los estudiantes, quiero mostrar a Juanito. Y no quiero mostrar solamente a Juanito, quiero mostrar a los de la semana 10. Y de la semana 10 quiero mostrar a los que aprobaron o tuvieron la nota mínima superior, ¿sí? Entonces, con esos filtros yo empiezo a buscar y empiezo a obtener información relevante que es importante para mí. Finalmente lo que obtengo es un modelo, ¿cierto? Entrada, proceso, salida. Y la salida para mí va a ser este modelo que yo no lo hice, yo no lo dibujé, lo obtuve, no de magia, pero sí con las técnicas, ¿cierto?, que utilicé y que internamente uno simplemente a estos software carga el Excel, ve los datos, presiona play y le saca un modelo. No es que yo la he hecho abajo todo, ¿sí? Pero lo importante entonces es cómo yo en la parte de procesamiento y en la creación de logs, cómo yo voy entregando valor a estas evaluaciones. En un comienzo tenía entonces 5 problemas que les daba en la semana, pero yo quiero que el estudiante siempre aprenda, y sé que el aprender no es igual para todos. Unos demoramos más, otros demoran menos, todos aprendemos de diferentes formas. Por lo tanto, tuve que categorizar los problemas también en diferentes niveles. Nivel básico, nivel medio, nivel avanzado, ¿sí? Porque yo tenía estudiantes, y de hecho ayer les mostré en el tutorial, una estudiante que me hizo una figura, pero que yo le hubiese dicho, aquí tienes tu distinción máxima, estás aprobada, listo, anda para la casa. Y estudiantes que se demoran mucho también, porque tienen diferentes intereses. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos o podemos llegar a todos ellos? Entonces, nuevamente, le da diferente categoría a los problemas semanales, siempre básico, medio, avanzado. De tal manera que el que tenía interés de resolver problemas complejos tenía la posibilidad de siempre tener problemas muy difíciles que resolver, ¿sí? Y se le premiaba por eso también. Entonces los categoricé como progresivo, selectivo básico, selectivo avanzado y pasivo. En este caso, progresivo significa que realiza todos. Pasivo, que no hace nada. Porque sucede y ustedes lo deben haber evidenciado, algunos estudiantes también no hacen nada, y cómo nos motivamos. Selectivo básico, que realiza mitad de los ejercicios, y selectivo avanzado, que hace la mitad pero considera los también avanzados o complejos. Por lo tanto, estas las denominamos taxonomías, ¿sí? Primer análisis. Dado entonces el modelo, y el modelo era bastante largo, aquí simplemente estamos mostrando la sesión comparando, y eso es lo que podemos hacer. Tenemos 10 sesiones que hicimos, ¿ya? La primera y la décima. La primera, ¿cierto?, era de la primera semana, etcétera, hasta la décima. Y si podemos ver acá, y está destacado con color, parte en un comienzo arriba, ¿cierto?, y en un fin, en la parte que era el modelo, ¿cierto? Y dice que en un comienzo la mayoría de los estudiantes resolvieron los problemas.
por lo tanto se categorizaron como progresivos. Si yo concluyo el análisis hasta aquí, digo, perfecto, el curso tuvo un éxito, todos fueron progresivos, todos resolvieron los problemas. Sí, pero esa fue la primera semana. ¿Qué pasa en la primera semana de clases? Están todos motivados, están todos con las ganas, por lo menos en la universidad, ¿sí? Bueno, por lo mismo hizo entonces la comparación con la última semana. Y en la última semana dice que no todos fueron progresivos. Tengo selectivo básico, es decir, que resolvían un par de problemas nomás. ¿Cuál sería el ideal de este estudio? Que el estudiante siempre sea progresivo, que siga cierto la tendencia de esta línea de los colores azules. Es decir, que está constantemente estudiando. Pero no ocurre eso. Vamos a ver más adelante por qué, cuál fue mi análisis y el que concluimos con el resto de los profesores también. En la sesión 1, con la sesión 10, de los pasivos, de los que no habían hecho nada. Los que no hicieron nada en la primera sesión terminaron haciendo nada la última sesión. Es decir, entraron desmotivados y terminaron desmotivados. ¿Sí? Y sucede mucho, sucede más común de lo que parece. Selectivo básico, es decir, los que resuelven un par de problemas. La primera semana partieron como selectivo básicos una cierta cantidad de alumnos y al final, ¿cómo terminaron? Repartidos entre pasivos, unos que no hicieron nada, partieron más o menos y terminaron muy mal, otros que fueron progresivos, que terminaron muy bien, y otros que terminaron medio. Selectivo avanzado, los que hacían problemas complejos, los que partieron realizando eso la primera semana, fue un grupo de estudiantes, y finalmente, ¿cómo terminaron muchos de ellos? En selectivo básico, que tampoco avanzaron mucho, pero tampoco terminaron de flojos completamente. Y los que partieron progresivos, y es importante acá, uno esperaría, los que partieron progresivos, resolviendo todos los problemas, ¿cómo terminan? Nuevamente distribuidos. Es decir, acá vemos en la parte derecha que no todos fueron y terminaron de forma progresiva. Se distribuyeron en pasivo, progresivo, muchos terminaron como selectivo básico, es decir, resolviendo un par de problemas, y otro selectivo avanzado. ¿Sí? Por lo tanto, no es que yo pueda concluir directamente el que parte bien termina bien. No, se distribuyen. Pero nuevamente, eso tiene relación también con cómo está pensado el sistema de medición, cómo está hecha la metodología de evaluación. Lo vamos a discutir ahora también. Segundo análisis, comparativo del mismo modelo. Lo que yo entonces obtengo es un modelo similar al que estamos viendo aquí en pantalla, donde parte la primera semana, ¿cierto?, arriba, y terminamos la última semana en la parte inferior. Y veo la distribución de los que parten, ¿cierto?, que son progresivos, después en las semanas del medio, que siguen siendo progresivos avanzados, y después selectivos, y termina más o menos una distribución de selectivo avanzado con progresivo. Acá tengo estudiantes de diferentes generaciones. Este curso que nosotros dictamos no solamente lo puede tomar un estudiante que entra a la universidad, sino lo puede tomar un estudiante que lo toma en segundo año, tercer año o cuarto año. ¿Cuál sería la diferencia de eso? El estudiante que entra en primer año, en general, no sabe estudiar. Suena fuerte esta aseveración, pero en general no tiene hábito de estudio, no tiene una metodología de estudio. A mí me pasó. Yo salí del colegio y pensaba que la universidad era una continuación. No, tuve que esforzarme harto en un comienzo para tomarle el ritmo de estudio a los profesores universitarios, que es diferente al del colegio. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos una distribución más o menos similar a los de segundo año, que en segundo año los estudiantes todavía están sorteando la barrera de cómo puedo estudiar mejor y no reprobar las clases. Sin embargo, los de tercero y cuarto, y pasan en cuarta, los que están en el mismo curso pero son
avanzados. ¿Y por qué pueden tomar un curso más avanzado? Porque los estudiantes pueden elegir cuándo tomar este curso, si cuando entra a la universidad o lo toman más adelante. Y el que lo toma más adelante ya sabe dónde, cuándo y cómo tiene que estudiar. Por lo tanto, acá, si lo vemos en color azul intenso, significa progresivo. Significa que resuelve todos los problemas porque tiene una motivación también interesante. Un estudiante que tiene buenas calificaciones puede optar a becas. Puede ser enviado a otro país por un año, un curso, o hacer un curso especial, una maestría. ¿Y qué le van a pedir? Buenas calificaciones. Por lo tanto, obviamente va a tener entonces un buen resultado y va a querer dictar un buen curso. Versus lo que están partiendo, muchos no saben, como decimos en Chile, para dónde va la micro. Están perdidos. Es decir, entran en un mundo que no se dan cuenta que tienen que tener un esfuerzo inicial grande en el comienzo. Tenemos acá los de oportunidad. Tenemos estudiantes que también han reprobado el curso y lo vuelven a tomar. ¿Sí? En este caso, es más o menos similar los que lo tienen por primera versus los que lo tienen por segunda. ¿Sí? Es más o menos homogénea la distribución. Aquí, esta herramienta que nos permite realizar este filtrado de información del modelo, además me puede entregar información para yo poder leerla, no solamente visualizarla. Y en este caso dice progresivo, selectivo básico, como las más recurrentes, es decir, lo que más el estudiante aplicaba dentro de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, podemos decir que en general en el curso había estudiantes que tenían buen rendimiento. Veamos entonces acá agrupaciones de las sesiones. Aquí agrupamos entonces por semanas. Primera, segunda, tercera y semana versus las últimas, la octava, la novena y la décima. ¿Sí? Entonces, acá vemos que parten como progresivo en las primeras 3 semanas, parten como progresivo y todavía siguen por las primeras 3 semanas. Y en las últimas tenemos selectivo básico, selectivo básico, selectivo básico. Nuevamente, podríamos pensar, y lo esperado, que el estudiante siempre siga avanzando en su estudio y termine de buena forma. Pero no. Y lo vamos a comparar entonces con el análisis 3. Acá. Este gráfico fue bastante decidor para hacer nuestra conclusión final. Los estudiantes, recordemos, partían muy motivados resolviendo los problemas, dada con la línea amarilla. ¿Sí? La línea amarilla es una curva que parte en la parte superior del gráfico y empieza a bajar, declina y termina entonces hacia abajo. Es decir, muchos estudiantes partían muy bien, pero más adelante empezaban a bajar su nivel. Versus esta línea de color naranja, que parte muy abajo, significa que eran selectivos básicos. Es decir, estudiantes que en un comienzo no les fue tan bien, no le tomaron el peso inicial a las evaluaciones y se dieron cuenta que para poder aprobar el curso tenían que realizar un esfuerzo mayor y estudiar. De lo contrario, reprobaban la asignatura. Y entonces los que partieron hacia abajo, que era selectivo básico, empiezan a subir y terminan muy avanzados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y lo que les comentaba hace un rato atrás, tiene que ver con el sistema también de cómo está implementada la medición de aprobación del curso. Y eso es algo que también ha cambiado producto de esto mismo que nosotros le planteamos a los directores. En general, el estudiante parte muy bien para tener buenas calificaciones en un comienzo, de tal manera que a mitad de semestre puede darse el lujo, no es más que un lujo que el estudiante lo hace porque no se lo recomendamos, que empiezan a estudiar menos porque ya saben que van a aprobar el curso. Es algo lamentable que suceda, pero nuevamente el estudiante está jugando con el sistema de evaluación. ¿Cómo nosotros cambiamos eso entonces?
sencillo, simplemente no decirles que van a aprobar el curso con una nota mínima y que ellos, sabiendo que a la primera mitad del semestre lo van a pasar y después, aunque saquen una nota mínima, van a aprobar el curso de igual manera. ¿Qué pasa entonces con el estudiante que partió no tan bien? Bueno, va a estudiar más porque sabe que tiene que completar las notas mínimas para después aprobar y por lo tanto tiene que subir su rendimiento. Esto entonces le permite al estudiante después aprobar el curso. Y coincidentemente existe un cruce en el centro de estas dos líneas, de los que partían mal y en los versos los que partían bien. Los que partían bien aseguraron la asignatura en un comienzo, después se enfatizaron y se buscaron a estudiar en sus otras asignaturas, versus los que partieron más o menos, dijeron que necesitamos estudiar más, entonces vamos a ponerle más énfasis entonces a nuestro estudio y vamos a subir. Esto entonces nos permitió también darnos cuenta que no podíamos seguir con el mismo sistema de evaluación, ¿ya? Tenemos que cambiar de tal manera que obligamos al estudiante a que siga estudiando hasta el final del semestre. Y con esto lograríamos entonces que las curvas no sean, ¿cierto?, que no sea una pendiente tanto al juego, sino que sean más homogéneas, ¿cierto?, que tengan una tendencia más vertical. ¿Sí? Como recomendaciones generales, tanto para los profesores como para los estudiantes, siempre les digo, todo lo que uno se propone lo puede lograr. Cualquier cosa uno la puede hacer, ¿cierto?, con harto esfuerzo. Y también, ¿cierto?, valorando todo lo que uno ha recibido durante los años de estudio. Como aspectos valóricos es crucial la organización. Algo que hoy día yo estoy viendo como dirijo, ¿cierto?, a mis estudiantes de magíster, cómo me organizo yo en el tiempo para entregarlo un tiempo también que los estudiantes puedan aprovechar de mí, ¿ya? Y para eso tengo que distribuirme en varios días a la semana para dedicarles, ¿cierto?, el mejor esfuerzo que yo tenga para ellos. Puntualidad es importante, por lo menos en Chile algunos estudiantes entran a mitad de la clase y les decimos, no puede ser así. Yo en mi caso digo, si va a llegar tarde, trate de no meter tanto ruido, pero si ya va a entorpecer el aprendizaje el resto, que se queda fuera, porque la puntualidad es uno de los valores que uno lo aprende no solamente en el aula educacional, sino que también en casa, ¿sí? Entonces, está de todos nosotros. Responsabilidad, es decir, que este gráfico que les mostraba no ocurra. Hay que siempre ser constante y aprovechar todas las oportunidades que uno tiene. No estudiar al final para salvar una asignatura. El respeto por sobre todas las cosas y aspectos de conocimiento, estar dispuesto al cambio. Esta es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder mejorar nuestras prácticas como profesores para con los estudiantes. Por lo tanto, no hay que verlo como que son herramientas difíciles de utilizar. Al contrario, son bastante simples. Simplemente está en cuánta gana tengo yo de recepcionar este mensaje, esta información, para aplicarlo dentro de mis pedagogías, ¿sí? Son herramientas de libre disposición que ustedes pueden manejar. Y tomar cursos online. También se los recomiendo bastante los MOOCs, ¿sí? Hay muchos cursos online, Coursera. Los MOOCs permiten que uno pueda siempre tomar cursos gratuitos para poder entonces estar al día con la educación. Y por sobre todo también ser perseverante, ¿ya? Eso transmitan a sus estudiantes también, porque de esa forma es la única manera de lograr el éxito. No hay que ser el más brillante, sino el más perseverante, ¿sí? Eso por parte mía, en cuanto a mi estudio. Quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Así que es un placer haberles mostrado este pequeño estudio que nosotros realizamos dentro de la universidad. Pues aquí entonces fuimos testigos de una gran experiencia
conferencia sobre la gran importancia de, como docentes, en nuestro rol de docentes, ser organizativos, ser organizados y sobre todo sistematizar esa información tan rica que nosotros podemos extraer de nuestros estudiantes. No es la simple calificación de una actividad, no es la simple asistencia a una clase, sino toda una serie de datos que conforman, como bien lo dijo el doctor, esa base de datos de la que nosotros, dependiendo de nuestra actitud crítica y analítica, podamos llegar a un resultado que nos permite evaluar, más que de manera numérica, una evaluación cualitativa. Recordemos que estamos precisamente en esa transición, el de evaluar competencias, pero a veces nos preguntamos, ¿y cómo las voy a evaluar? Bueno, a través de toda esa base de datos, cuya información puede ser organizada en diversos programas. Tenemos a la mano, afortunadamente, muchísimos recursos tecnológicos. Desgraciadamente a veces decimos no puedo, no, es difícil, como usted lo indicó, pero realmente no, es cuestión de arriesgarnos, de perderle ese miedo. Muchos pertenecemos a una generación en donde no estuvimos en contacto directo con la tecnología como hoy en día, y eso nos causa un poquito de temor. Pero una vez que nos arriesguemos y que nos demos la oportunidad de conocer y de estar en contacto, nos daremos cuenta de que no es difícil. Y yo estoy muy segura que todos mis compañeros de aquí del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, y así como todos los colegios de bachilleres de otros estados que nos visitan, desde el momento en que estamos aquí, estamos con esa responsabilidad de nuestro papel de docente, así que si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer muy pronto. Muchísimas gracias por su interesante conferencia. Bueno, vamos a dar unos minutitos, voy a leer unas cuantas preguntas. Desafortunadamente, nuestro tiempo ya estamos al límite. Una pena por haber medio interrumpido, pero es que tenemos que ajustarnos al tiempo. Yo sé que esto da para más. Esta gran experiencia que nos compartió, la verdad es muy rica y nos hace sobre todo reflexionar. Bueno, tenemos aquí la pregunta de la maestra Elizabeth de la Cruz Narváez. Ella pertenece al plantel número 8 del municipio de Emiliano Zapata. Antes que nada, le felicita por la preparación profesional realizada y la decisión de aplicarla a la educación pública. Su pregunta es, si le pudiera dar alguna sugerencia de algún curso o algún tutorial para hacer precisamente el vaciado de esa información y el manejo de esos datos que usted nos ha explicado. En Coursera existe, ¿son grabados? Sí, existen cursos online que también apuntan a este tipo de metodologías. Si buscan en Google por minería de procesos más de educación, van a encontrar estudios similares que se han hecho, ¿ya? Por lo tanto es de fácil acceso. Ahora, si me envían un email, yo les puedo entonces enviar información. Maestra Elizabeth, su correo electrónico, y con mucho gusto el doctor le podrá enviar información más específica. Así como Coursera, tenemos por ejemplo también los sitios CDX, FieldLearn, donde tenemos oportunidad de estudiar muchos cursos de estos en línea, cursos masivos en línea, gratuitos. Sí, ahí les quiero hacer eso. De acuerdo, maestra Eli. Se lo van a dar. Ok. Vamos a leer la pregunta del maestro Luis Felipe Córdoba Carrasco. Él pertenece al plantel número 6 del municipio de Culhuacán. Menciona, si identifican el incremento de estudiantes en los niveles pasivo o selectivo básico, ¿cómo el modelo permite elaborar un plan de mejora para incrementar el aprovechamiento de los estudiantes? El modelo nos permite a nosotros identificar cuáles son los estudiantes que están teniendo mayor éxito de acuerdo a las semanas. Y nos permite a nosotros, con esta información, poder mejorar para el semestre que viene y cambiar nuestro sistema de evaluación. Sin embargo, podemos hacer un plan activo durante el mismo semestre de evaluación, incentivándolos o apoyándolos de mejor manera, porque ya sabemos dónde y cómo ellos están teniendo éxito o fallos dentro de esa actividad. Básicamente es un banco de datos muy rico, y ya es el papel del docente el realizar esa reflexión y ese análisis para entonces sí tomar unas o mejores estrategias. Exactamente. Okay, gracias. El maestro Héctor Haro, del plantel número 31, nos dice lo siguiente. Dice, mencione alguna de esas herramientas de inteligencia de negocios o pues online, mencionó usted. ¿Cuál fue la que utilizó en su experiencia y si existe esta herramienta en el idioma español de preferencia? Existe en español, existen varios lenguajes de programación que el estudiante puede utilizar para responder. Nosotros lo hacemos con Python.
ya sea el estudiante tiene que responder en los ejercicios en Python. Y el curso online se llama hackerrun.org, ¿sí? Si me envían nuevamente un correo, yo le puedo enviar los enlaces directos, no solamente de el que utilizamos nosotros, sino de otros también. Muy bien, muchas gracias, maestro Héctor, quien también le agradece por su participación muy enriquecedora. La maestra Linda Esther Morales Sales del plantel 2 de aquí de Villahermosa pregunta: para categorizar, ¿es indispensable apegarme a una metodología o una teoría fundamental? Cuando nosotros realizamos la taxonomía, nosotros lo dividimos de acuerdo a lo que nosotros creíamos que era importante: básico, selectivo pasivo, selectivo básico, medio o progresivo. Pero la taxonomía uno la puede ajustar a lo que uno quiera medir en ese instante. No puede ser, por ejemplo, 4, puede ser simplemente 2, bueno o malo, o bueno, medio o malo. O incluso más de 4, ya depende tanto de nuestra institución y de nuestro objetivo. Y eso es propio de cómo la parte del proceso ustedes la ajustan. Perfecto, entonces no existe un marco metodológico oficial, sino ya es ajustable. Rapidito, porque están muy bien estas preguntas. Dice, ¿nos podría compartir algunas herramientas para implementarla en las asignaturas teóricas de preferencia? Asignaturas teóricas. ¿O lo consideraría usted que sería viable tanto para teóricas y prácticas? Justamente el input, la entrada, el insumo de nuestro estudio son los datos, y es algo que yo quiero mostrar en la sección de tutorial que vamos a tener hoy día, porque no solamente lo puedo hacer, ¿cierto?, para un curso de programación, lo puedo hacer con cuestionarios, lo puedo hacer para otros cursos teóricos también. El estudiante responde a través de cuestionarios online, captura esa información automatizada, ¿sí? Y simplemente después eso yo lo ingreso a mi herramienta, ¿cierto?, de disco o PROM, que las mencioné, para hacer este estudio y filtrar también información. Las plataformas que están de moda, plataformas educativas, hay muchas de versión gratuita que cuentan con herramientas suficientes, por ejemplo, sí, los famosos LMS, Learning Management Systems. Sí, exactamente. Muy bien. Y la última pregunta. La maestra Jaela Vázquez Aguilar, de plantel número 5 de Cárdenas, le pregunta: ¿a qué programas recomienda para analizar datos sin necesariamente saber de programación? O sea, algún programa sencillo, fácil y rápido. Excelente pregunta, porque les comentaba, no tengan miedo de usar herramientas sin dar no me tomen por error, pero por ejemplo Gmail ofrece varias herramientas, ¿cierto?, que son compartidas para trabajar online y que me permite generar cuestionarios, que me permite analizar con algunos complementos add-on, ¿cierto?, para analizar y hacer corrección automática. Yo puedo partir con eso ya puedo empezar a hacer un análisis de estudio, porque puedo sacar estadísticas en base a lo que los estudiantes pueden ir respondiendo de acuerdo a la cantidad de cuestionarios que yo les pido, como los quiero evaluar también, ¿sí? Puedo hacer uno o puedo hacer muchos. Entonces, online nos pueden hacer. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso a nuevamente. Siento que nos quedamos todavía con muchas dudas, como que falta todavía más. Hay que aprovechar el taller del doctor Mauricio que está promocionando, así que muchísimas gracias a todos ustedes también por su asistencia. Pasen un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle un reconocimiento al doctor Mauricio. Si nos permite, por favor, invitamos a las autoridades. Acabamos de concluir de esta manera la primera conferencia magistral de este segundo día de labores y vamos a hacer una invitación al licenciado José de Lourdes de la Cruz Fernández, Contralor Interno del Colegio de Bachilleres de Tabasco, para que haga entrega de los reconocimientos a la moderadora y al ponente de esta magna conferencia. Primeramente recibe su reconocimiento a la ingeniera Alma Leticia Guerrero León, moderadora de esta conferencia. Recibe el reconocimiento el ponente doctor Mauricio Arriagada Benítez. De esta manera concluye la primera conferencia magistral de este día y continuaremos con el programa a desarrollar. En cuestión de unos minutos más
se dará la presentación en este recinto del ensamble.